Hola, buenos días. Hola, sí. Hola, Jessy. Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Señor te guarde en su precioso nombre. Qué bueno poderte saludar en esta mañana. Oiga, mi hermana Mariela Ortiz, el Señor la bendiga. Josué Figuls. Qué bueno, ahí está también mi hermano Ani, mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Paulita, hola, buenos días. Paula, Jesús te guarde y te bendiga. Saludos por la casa. Mi hermano Enven también, el Señor te bendiga, buen día. Mi hermana Carolina Soto Zumbado, Carolina alias Nina. También está mi hermano Martín, el Señor lo bendiga. Mayra, Mayra, qué gusto saludarte en esta mañana. María Trinidad, hola Trini, Jesús te bendiga, saludos, saludos para todos, para todas. Oiga, la tía Roxana, qué bueno saludarla en esta mañana también. El Señor les continúe bendiciendo allí. Entonces, a la distancia también un abrazo para todos y bueno, nada, aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por un día más, sabiendo pues de que un día más significa un día menos y bueno, eso es lo más grandioso y lo más maravilloso, que estamos más cerca de alcanzar nuestra promesa que cuando creímos al principio. Ahí está Ania Elizondo, Jesús la bendiga, Ania, el Señor la guarde. Mi hermana Gabriela Ramírez también, gracias al Señor por su vida, le estamos creyendo por su pronta recuperación y para que esta breve y momentánea tribulación sea produciendo un fruto inefable de gloria para vida eterna. Eso está mi hermano Juan Manuel también, el Señor lo bendiga, Pastor Juan Manuel. Está también mi hermano Jairo Guzmán, el Señor lo continúe bendiciendo. Hola Anita, el Señor te bendiga. Mi hermana Ana Yancy, ya tenemos a la primera de nuestras sanas. Ya está Ana Yancy. Ok, perfecto. Tenemos también entonces a Rocío, Jesús te bendiga. Rocío, saludos, el Señor te guarde en su precioso nombre. Oiga, ahí está Rafael, nada más y nada menos que el hermano Rafael Peralta. El Señor te bendiga, Rafa, el Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos para todas y para todos. Bueno, va un sorbito, un sorbito. Ay, 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 esperen un momento. Que esta taza está pesada. Hijo de pucha, si pesa esta taza yo. Bueno, entonces bien, se siguen sumando más y más hermanos, gracias al Señor. Ahí está Jairito Guzmán, no, ya lo habíamos saludado. Hola, ¿qué tal, Jairo? Buenos días. Y bien, entonces nada, y bueno, como les decía, ese es el motivo, el gozo, la alegría, la felicidad que hay en nuestros corazones, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, de las pruebas. El poder saber pues de que nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta entonces en las cosas de este mundo, aunque tenemos necesidad de ellas y también el Señor conoce y sabe entonces que tenemos necesidad de ellas. El Señor Jesús dijo claramente: porque vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mi hermano Oscar Mario, el Señor Jesús te bendiga, Osquitar. Entonces, bueno, no quiere decir entonces que como tal, así les comentaba ayer entonces en la predicación. Hola, Carito, el Señor te bendiga. Bueno, vamos a seguir saludando, que más y más se van sumando y ahí después entonces ahí seguimos desarrollando el tema para poder entonces no estar en dos cosas. Ahora Carolina, entonces Carito, el Señor te bendiga a la distancia, el Señor te guarde en su precioso nombre. También un saludo para tu casa ya, para todos entonces en Bogotá, papá Germán, tu mamá Sandra, tu hermana Adriana, la abuelita Blanca, esperando pues de que todos estén gozando de paz y de gracia y de salud conforme al plan y al propósito eterno del Señor. Bueno, entonces sí, nada, el Señor, entonces literalmente aquí en el Evangelio, según San Mateo, entonces eso, mi hermana Sandra Rivera, el Señor la bendiga, saludos allá a la distancia en Bogotá. Entonces, no os afanéis pues aquí, entonces dice en el capítulo 6, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, bien, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Está entonces haciendo alusión, referencia a todas las cosas. Buenos días, Andrita, Jesús te bendiga de nuevo. Las cosas entonces que están relacionadas con la carne y con las cosas de este mundo. ¿Ven? Entonces no se trata, digámoslo de alguna manera, en pensar o predicar que entonces estas cosas de la carne y las cosas de este mundo no tienen entonces, digamos, importancia, sino que lo correcto es, con el entendimiento, tener claro que no tienen tanta. ¿Ven que hay una gran diferencia? Decir que no tienen importancia a decir que no tienen tanta importancia como las cosas del espíritu. ¿Ve? Pero no, como les repito, caer en la mentira y en el engaño de pensar que no tienen importancia. Porque se los digo, hermano, con conocimientos de causa, de alguna forma mal interpretado, y ya también ya habiendo pasado por ahí, entonces ese mensaje, digámoslo así, en vez de causar o atraer o reconciliar al hombre con Dios, por el contrario, lo que hace entonces es separarle. Es entonces no decirlo, por decirlo de alguna forma, no hacer que el hombre tenga un deseo entonces de buscar a Dios. Bueno, ya creo que ahora sí están prácticamente casi que todos los que se iban a conectar conectados. Entonces, bueno, en este tiempo, en esta reflexión con el propósito, con mira a la capacitación para la predicación del Evangelio. Ese es el propósito de esta reflexión, de este tiempo, entonces el lunes en la madrugada, que de alguna forma entonces podamos capacitarnos para poder, lo que por gracia entonces ayer, el día del Señor, recibimos, entonces durante esta semana podamos compartir. Entonces nada, vamos a, antes de todo, a encomendarnos al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre, por medio de la fe en su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de la obra maravillosa de su Espíritu Santo sea conmoviéndonos, abriéndonos las Escrituras, capacitándonos, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, para que nosotros podamos entonces con diligencia estamos aquí para con diligencia procurar presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Hola José Fernando, Jesús también te bendiga a la distancia. Bien, entonces nada, oramos. Dios el Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor te damos por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por esa preciosa sangre derramada allí, por medio de la cual hoy tenemos, Señor, acceso, Señor, a tu presencia. Podemos estar delante de ti, un Dios santo, a pesar de la concupiscencia de nuestro propio corazón, de la maldad y el pecado que hay en cada uno de nosotros, Señor. Sin embargo, Señor, venimos confiadamente porque tenemos claro, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas las que nos permiten o nos impiden acercarnos a ti, sino que por medio de la fe en tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, confesándolo a Él como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Señor. Estamos yo, mis hermanos, puestos de acuerdo en esta mañana delante de ti para darte gracias, Señor, por este perdón, esta salvación y la esperanza de una vida eterna que nos has dado. Y para suplicar también, Padre, y pedir para que seas tú prosperando este tiempo, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder a nuestras vidas, que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor, para que eso que por gracia, Señor, hemos recibido de tu mano, también, Padre Santo, limpies cada vaso, Señor, capacites con tu Espíritu Santo y llenes con tu palabra
y que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva y que la vida no solamente abunde, sino que sobreabunde. Que nos abras puertas eficaces para la predicación del Evangelio, que la palabra de vida eterna sea dada, Señor, y puesta en nuestras bocas. Y no solamente con palabras, sino también clamamos, Padre, para que las señales, los prodigios acompañen esa predicación, Padre. Tu Hijo Jesús el Cristo se lo manifestó al principal Señor del Rey. Le dijo: a menos que veáis señales y prodigios, de ningún modo creeréis, Padre nuestro, por amor de tu nombre. Ayúdanos y ayuda también, Señor, Padre bueno y misericordioso, a la predicación del Evangelio a través de esas señales y de esos prodigios, Señor, y ábrenos puertas eficaces y concédenos que con denuedo, sin temor, Señor, abramos, Señor, la boca y tú la llenes, Señor. Por favor, Padre Santo, prospera este tiempo, Señor, capacita, Señor. Tu Hijo Jesús el Cristo dijo: Padre nuestro, y está escrito que la verdad las mías son muchas, pero los obreros son pocos. Y que rogáramos a ti, Señor, para que enviaras obreros a las mías, Señor. Yo te pido por cada uno de estos hermanos que está aquí conectado, Padre, para que seas tú mirando con complacencia sus vidas y los capacites, y que sean esos obreros, Señor, que vayan a las mías, Señor, que son muchas, pero los obreros son pocos. Mira la disposición, Señor, el anhelo y el deseo de cada corazón, Padre, por servirte, Señor, por predicar el Evangelio, y capacítalo, Señor, y ayúdalo, Señor, por amor a tu nombre, para que como iglesia no nos quedemos callados. Tu Hijo Jesucristo también manifestó, Señor, y está escrito que si nosotros calláramos, las piedras hablarían, Señor. Padre, por amor a tu nombre te rogamos, Señor, que no sean las piedras hablando, Señor. Que seamos nosotros piedras vivas, Señor, y eficaces, instrumentos preciosos en tus manos, para que tu palabra viva corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Padre bueno, y a tu gracia y a tu buena voluntad encomendamos este tiempo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola Josué, Jesús te bendiga, saludos, espero que estés bien, que vaya todo bien con tu recuperación. No supe bien, entonces, bueno, ahorita te pego una llamadita para ver qué fue lo que pasó, porque sí supe que se pidió oración el sábado, pero no tuve claro cómo fue. David, hola, Jesús te bendiga también. Amanda Barrera, hola, el Señor la bendiga. Bien, nada, entonces, como les decía, debemos, como les estaba comentando antes, con respecto a, entonces, la predicación eficaz del Evangelio, y no, digamos, hacer énfasis, o sea, y pensar, y nosotros mismos, porque se los digo como les decía, perdón, por experiencia, que entonces el saber o el entender de que existe una vida más allá de la vida de la carne, la vida del espíritu, entonces no debe ser, escúchenme bien, no debe ser una razón o un motivo por el cual entonces nosotros desconozcamos o neguemos entonces la vida de la carne. ¿Ven? Ya, como les dije, de manera errada, de manera errónea, incluso al principio, ya por eso les digo, como el que pasó por ahí, entonces pudimos, o pude también yo, y por ende como iglesia, experimentar entonces el apartarnos a uno de los dos extremos. ¿Recuerdan? Entonces no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces siempre los extremos entonces son el problema. El que no haya armonía, el que no haya equilibrio. Y sí, entonces, digámoslo de alguna manera, al principio de nuestra vida y de mi vida, entonces en este caso espiritual y de la congregación como tal, efectivamente, pues comienzo tienen las cosas, pero sí, entonces el comienzo fue inclinados hacia un solo lado. Cuando tuvimos entonces el conocimiento acerca de la verdad de lo que la Biblia está enseñando y está hablando, que es entonces la vida espiritual, que es más allá de la vida de la carne, porque es entonces también lo que es la vida eterna, pues de manera, digámoslo así, errada, equivocada, nos enfocamos en únicamente darle importancia y prioridad a esa vida.
Entonces, yo recuerdo claramente cuando estábamos, digamos, tan desenfocados que las personas incluso cuando tenían las circunstancias, las cosas de este mundo, Laurita, Jesús te bendiga, Tario Bando, Jesús la bendiga. Saludos en esta mañana. Entonces, Ana Victoria, ya tenemos 2 Anas, nos falta mi hermana Ana Solano, ya llevamos 2 Anitas, ya está Ana Yancy, ya está Ana Victoria, ahora nos falta solamente Ana Solano. Esperemos con la ayuda del Señor que se conecte, si no hay que contactarla. Bueno, entonces les decía, y entonces, no, pastor, pero tenían las circunstancias y la situación, pero cierto que no, o sea, pero no, es que pues, y ya hemos orado, o ya oró, no, es que pues como uno no puede pedir por las cosas de la carne, ¿cómo? De ahí sí, como pues uno no puede pedir por las cosas de la carne. Y así, literalmente. Y la pregunta después, pastor, ¿uno puede pedir por las cosas de la carne? ¿Uno le puede pedir a Dios por esto? ¿Uno le puede...? Y entonces, bueno, Dios, como le repito, que el Señor, bueno, comienzo tienen las cosas. Entonces me empezó a mí a mostrar y empecé a poder entonces darme cuenta de el desvío, entonces en la predicación correcta, que no había equilibrio, que no había entonces armonía, porque bueno, entonces citando esta porción de allí del Evangelio según San Mateo capítulo 6, 25, a partir del verso 25, una porción que hemos tocado una y otra vez y debemos seguirlas tocando porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo y es las palabras que tenemos, la profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, la palabra escrita. Entonces, una y otra vez vemos y meditamos acerca de las palabras, de la palabra escrita, y sabemos entonces que esa es la palabra profética más segura que sirve como fiel ancla a nuestra alma. Pero que entonces recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que entonces nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy, en este momento de nuestras vidas, las circunstancias que nos rodean, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de nuestra vida espiritual, no es la misma que ayer o en su momento cuando hablamos o tocamos esta porción. Entonces, por eso no debemos dejar, escúchenme bien, y yo estoy tocando mucho este tema y el Señor me conmueve mucho para que siempre esté insistiendo acerca de esta verdad. No podemos, mis hermanos amados, caer en la mentira y en el engaño del diablo, de pensar, de creer que ya eso lo sabemos, que eso ya lo hemos visto. Mucha atención. Vieran cómo el Señor me conmueve y yo cómo medito acerca de esto y cómo, se los digo con honestidad, es confrontante para mi propia vida de fe, porque entonces de alguna forma pasan pensamientos por mi cabeza y bueno, y en 20 años, y los que llevamos en este momento por lo menos 8 o 9 años, digámoslo así, y en 20 años, ¿qué vamos a hablar hoy? De lo mismo. De lo mismo. La Biblia. La palabra profética que está escrita. Porque es que ahí, como les digo, es entonces, eso significa caer en la tentación. Salirse de la palabra es caer en la tentación. Cuando oramos, líbranos del mal. Entonces, no nos dejes caer en la tentación, es que nosotros no dejemos con gozo y con alegría y con expectativa en nuestros corazones de recibir la palabra profética más segura, la palabra escrita. Bien, entonces Mateo 6 del 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ay, ¿quién más está por ahí? Mi hermana Carmencita, Jesús la bendiga, saludos. Entonces, bueno, dos cosas. Uno, no nos podemos entonces olvidar que el propósito de este tiempo, de esta reflexión, es capacitarnos para la correcta predicación entonces de el Evangelio del Reino de los Cielos. Ok, hay algo que nosotros entonces debemos tener claro. Una, la predicación entonces del Evangelio para los creyentes, para los que ya son, de alguna manera, somos hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevos. Y otra cosa diferente es la predicación del Evangelio para los no creyentes. Los no creyentes, los que no han recibido la gracia del Señor, necesitan escuchar el Evangelio. Y los creyentes, que los que hemos recibido la gracia del Señor, también debemos entonces, escúchenme bien, escuchar la predicación del Evangelio. Hola, Lucerito, Jesús te bendiga, saludos, Señor te guarde. Buenos días. LG Elizondo está también viendo este video, saludos, Jesús lo bendiga. Entonces, bien, por eso entonces es importante que tengamos presente esta verdad. Una cosa es cuando se le predica el Evangelio a las personas entonces que son ya cristianas, que han recibido la gracia, y otra cosa diferente, digámoslo así, es cuando se les predica el Evangelio a las personas que no han recibido la gracia. Por eso, como les he comentado, les he dicho, entonces se necesita orar y pedirle al Padre para que tengamos entonces sabiduría. Y bueno, ¿en qué consiste? Recuerdan, ayer en el culto hablamos acerca de qué es en realidad la sabiduría. Pues la sabiduría es poder entonces ni a derecha ni a izquierda. Entonces que es saber dosificar el conocimiento. Esa es la sabiduría. Poder manifestar el conocimiento. Muchas personas, yo puedo saber de muchas cosas, y tener mucha información, pero si no tengo la sabiduría, no lo puedo aplicar o no lo puedo transmitir. ¿Ve? Puedo estar lleno de información, puedo conocer, puedo tener toda la capacidad, pero si no hay sabiduría, si no tengo sabiduría, entonces no lo puedo manifestar. Entonces prácticamente pues que ese conocimiento, esa capacitación de poco o casi que de nada sirve. Si no existe, si no hay esa sabiduría, que es la capacidad de poder transmitir ese conocimiento de manera correcta, y transmitir el conocimiento, transmitir todo de manera correcta, es entonces que haya ese equilibrio. ¿Ven? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, porque como les digo, no podemos entonces cometer el error que les decía ayer de pensar, de ver la Biblia, de pensar, no, pues de al leer la Biblia, entonces es pensar que la Biblia está dirigida a todo el mundo, en todas las partes. ¿Ve? Entonces, sí, eso es para nosotros, ¿no? Eso no es para nosotros. Aquí tenemos entonces que tener en cuenta, tener claro que entonces
la Biblia, que es el libro santo que contiene la palabra de Dios, está escrita única y exclusivamente para los creyentes, únicamente para los hijos de Dios, única y exclusivamente para los que le recibieron, para los que creen, para los que han recibido el Espíritu de verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero la Biblia la puede leer cualquiera, la Biblia la puede leer entonces o la puede usar o parafrasear cualquiera. La Biblia nos da testimonio que aún, miremos un momento por favor, entonces en Mateo rápidamente 4, capítulo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie sobre piedra. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, entonces, el Hijo de Dios, no habló por su propia cuenta. Él dejó claro que las palabras que habló son las palabras que el Padre le dio que hablara. Y esa palabra que el Padre habló es entonces, así como dice en hebreo, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. Entonces, las palabras que el Hijo habló son las palabras que el Hijo habla, son las palabras que el Padre ha hablado con anterioridad. Entonces, por eso Él le contesta, no con sus propias palabras, sino con las palabras que el Padre le ha dado. Así es y así somos los hijos de Dios. La Biblia, la palabra profética más segura, la palabra escrita. ¿Se acuerdan que estoy parafraseando entonces segunda de Pedro? Entonces, es la palabra del Padre dada al Hijo. Es la palabra del Padre dada a nosotros, a sus hijos. Pero aquí vemos entonces que el diablo no es hijo de Dios. Sin embargo, entonces también la usa. También la usa. Pero, veremos un momento este versículo. En Tesalonicenses, recordemos este versículo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aunque la Biblia la lean todo el mundo, aunque la Biblia la use todo el mundo, la Biblia no actúa en todo el mundo. La palabra de Dios solamente actúa en los hijos de Dios, en los creyentes. Entonces, de aquí en adelante, mi amado hermano, para que usted y yo podamos estar bien capacitados para la predicación del Evangelio, debemos entonces tener en cuenta, escúcheme bien, que todas las cosas que están escritas no están escritas para todo el mundo, que a través de la Biblia Dios entonces le está hablando es entonces a sus hijos. Pero ¿y entonces cómo van a escuchar, cómo van a entender los que no son sus hijos? Pues ahí es donde, como les decía, es
la sabiduría lo que actúa. ¿Ve? Porque recuerda que este tema o la reflexión la comenzamos entonces haciendo la claridad acerca del equilibrio, del balance, de entonces no caer en la mentira y en el engaño de que como conocemos y sabemos y tenemos claro de que realmente existe una vida superior de arriba, la vida espiritual, que es entonces la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, no nos puede llevar entonces a desconocer nuestra naturaleza y entonces a que no haya equilibrio y desnivelar la balanza. ¿Ve? Y todo eso entonces está o surge de no tener claro esto que estamos en este momento compartiendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces tomamos la porción, recuerdan, de Mateo 6 y entonces dice el afán y la ansiedad. Y este versículo y esta porción, como todas, entonces la puede usar cualquiera, la puede leer cualquiera, pero entonces ya usted y yo, nosotros como obreros aprobados delante del Señor, debemos entonces ya tener discernimiento. Esta palabra entonces no está dada para todo el mundo, al igual que toda la palabra de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los creyentes y les está diciendo entonces a los creyentes, a nosotros, que no nos debemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entonces afanar por las cosas entonces de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque es una manifestación de incredulidad, es en sinónimo de poca fe. ¿Eh? Pero que no podemos entonces equivocarnos y pensar que los no creyentes, que los que no son hijos de Dios, sí, digámoslo, están en todo su derecho de afanarse por qué van a comer o por qué van a beber o qué van a vestir. Porque mire que el Señor entonces aquí en el 32 lo deja claro. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentil, ¿a quién llaman gentil? ¿Qué es o cuál es entonces, para que tengamos claro, ese grupo de personas o a quién entonces el Señor llama gentiles? Los gentiles son entonces aquellos que no han recibido la fe del Dios de Israel. O sea, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, digámoslo de alguna manera, para que hoy entonces, para efectos prácticos, nos quede claro quiénes son hoy los gentiles, los no creyentes. Pero ¿quiénes son los no creyentes? Los que no han recibido la gracia. Y los que entonces le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él les manda. Por más que vayan entonces a la iglesia cristiana, por más que entonces lean la Biblia, pero aún no han experimentado la regeneración del Espíritu, aún no han recibido la vida espiritual. Son oidores simpatizantes, pertenecen o practican la religión cristiana, pero realmente no ha ocurrido un nuevo nacimiento. Entonces vienen a la iglesia, van a buscar de Dios y aunque van a la iglesia, aunque ya han hecho la oración de fe 5 veces o 10 veces, con todo y eso todavía el propósito y el objetivo de acercarse a Dios, de buscar a Dios, es por el arroz, por los frijoles, por la ropita, por las cosas de aquí. Y que entonces usted y yo, mis amados hermanos, estamos llamados a entenderlos. No pueden, por más que quisieran o desearan,
anhelar o buscar otra cosa, en este caso el reino de Dios y su justicia, porque ni siquiera saben que existe el reino de Dios y su justicia. ¿Ve? Todo es, y tenemos entonces que retomar y conocer, tener claro el conocimiento acerca de todo lo que hemos aprendido y la Biblia nos está enseñando acerca de la creación y la formación del hombre. Dios creó al hombre, posteriormente lo formó. Y cuando hace referencia a esa creación del hombre, capítulo 1 de Génesis, está haciendo referencia entonces al momento en el que Dios creó este cuerpo, esta forma humana, la carne. Y en el capítulo 2, cuando habla entonces acerca de la formación, es como posteriormente, entonces, ese ser natural, terrenal, de abajo, carnal, entonces subió de estatus, ascendió, y llegó el hombre a ser un ser viviente. O sea, a partir de ese momento entonces que hay ese salto en la creación, en la humanidad, de ya llegar entonces a convertirse a ser un ser entonces a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, un ser también entonces espiritual. Y bueno, la connotación entonces de espiritual ya muchos la tenemos clara, otros no, pero entonces cuando habla acerca de espiritualidad, entonces está haciendo referencia a eternidad. También hace referencia a invisibilidad, ¿ve? O no visible. Y entonces esa vida y ese mundo espiritual no es visible en este mundo físico, en este mundo material. Pero bueno, entonces la cuestión es que Dios le dio entonces la vida de la carne al hombre en el momento que lo creó. Pero Dios le dio la vida en el espíritu en el momento que lo formó. Y literalmente, si vamos un momento por favor, Mauricio, que Dios te bendiga. Buenos días. Capítulo 2. Entonces, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántos me gustaría que de alguna manera todos, pero bueno, la mayoría o los que quisieran indagaran o trataran de ver una versión, escúchenme bien, transliterada? En este caso, como es el Antiguo Testamento, la transliteración es del hebreo. Y cuando lo vean, es asombroso. Porque entonces, en este caso, bueno, no sé a mano quién pudiera de pronto verla, y mis hermanas y las más diligentes, por favor, si pudieran ahí con internet, mientras yo voy hablando, o si quieren entonces, digámoslo así, no confórmense con lo que yo les transmita, pero en este caso, pero cada uno también busque. En una versión transliterada, ¿saben cómo diría? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Escúchenme bien. Y estando vivo, el hombre vivió. Cuando uno puede ver, recuerdan entonces que hay demasiada confusión con respecto a este capítulo 1 y el capítulo 2, y muchísimo desconocimiento acerca de creó y formó, porque lo que la religión enseña, la teología de alguna forma enseña, que es en contra de la ciencia, es entonces que lo que está narrando, está hablando aquí, es entonces el momento de la creación del hombre. Y pues entonces si
los mismos judíos y todos los religiosos de las sectas principales, denominaciones de peso que están y tienen la academia en sus manos, lo que enseñan y entonces afirman es que efectivamente hace 5.750 años entonces Dios creó el hombre y creó el mundo. Y ahí están entonces por otro lado los científicos y el carbono 14 y entonces dígame cómo, por favor, de dónde en 5.700 años y los dinosaurios y desde contado, ¿no? Entonces de la persona que le pregunta entonces al rabino y entonces y los fósiles, rabí, los fósiles, no, Dios creó los fósiles, así de sencillo. ¿Cómo? Dios creó los fósiles, ¿sí? Eso no es entonces el proceso de fosilización, de descomposición de la materia, que no se confunda, Dios creó los fósiles. Pucha, ¿de dónde? Por favor. Entonces, bien, pero en otro momento hablaremos de esto. El punto aquí es que entonces, bien, así dice literalmente, y viviendo, vivió. Está dejando claro entonces que ahora el hombre tiene no solamente la vida de la carne, sino la vida del espíritu. Pero Dios le dijo que el día que comiera del árbol que él mandó que no comiera, ese día entonces, a ver aquí entonces el hermano Juan Manuel pone, y vamos a ver qué pone. Bueno, esa versión, así el hombre se convirtió en un ser con vida. Bueno, sí, pero no es la literal, porque lo que les digo literado dice en ser anabalacer, o sea, viviendo vivió, estando vivo vivió, o sea, el sentido correcto, que ya era un ser que tenía vida, que Dios había creado, pero que ahora además de esa vida, de la vida de la carne, entonces tiene otra vida que es la vida del espíritu. Bueno, entonces, pero finalmente entonces Dios le da mandamiento al hombre y le advierte y le dice que el día que coma del árbol que él le mandó diciendo que no comiera, entonces la consecuencia iba a ser la muerte. Esa muerte entonces, usted y yo vemos que definitivamente el relato bíblico en el 4 dice, conoció a Adán a su mujer, a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de, o sea, ¿cómo? Perdón, no. Entonces ya sabemos que no está haciendo referencia a la muerte de la carne, sino que entonces, sí, Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios dijo el día, porque muchas veces, escúchenme bien, y esto es importante también, partición, por lo tanto, a ver, el hermano Martín dice, ¿qué dice? Ay, no, eso es un comentario bíblico. No, Martín, cuidado. Yahvé formó el cuerpo del polvo de la tierra, pero solo la impartición del aliento de Yahvé hizo al ser vivo. No, esa no. No. Esa es totalmente más bien, perdón, errada. Esa más bien es entonces, como se dice, la interpretación de la que entonces les decía no está o no es correcta. De entonces confundir y pensar que a lo que está haciendo referencia el capítulo 2 es a lo mismo que ocurría en el capítulo 1 y son dos cosas totalmente diferentes, porque pues ese pensamiento es entonces, como les dije, el que tiene la academia, el que tiene la teología, el que tienen los judíos, el que tiene el Vaticano, en fin, de que está volviendo a retomar, es que entonces Dios cogió y formó, porque como dice, y tomó del polvo de la tierra. Pero ya, pues con el entendimiento nosotros estamos sabiendo que cuando habla acerca del polvo de la tierra, de muchedumbre, está haciendo relaciones a la humanidad. ¿Ve? Porque entonces ellos afirman que esto que está ocurriendo en el capítulo 2 es lo mismo. Entonces no, hay que buscarlo, es como les digo, literado, para que vean entonces que lo que dice, digamos, literal es, estando vivo, vivió. Entonces, porque ya era un ser vivo que Dios había creado de la tierra. ¿Ve? Bueno, entonces bien.
siempre es bueno tocar y nuevamente recordar esos temas. Pero bueno, entonces la cuestión es que vemos que el relato bíblico narra y manifiesta que Adán y Eva continuaron viviendo aún de haber comido del árbol que Dios les dijo. Y sin embargo, recordemos, Dios dijo el día. Mire, dice literalmente, porque el día que de él comieras, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No digo posterior, porque hay muchas personas que dicen es que a raíz del pecado es que entonces los hombres experimentamos la muerte de la carne, pero eso no es así. Eso no es así, porque nunca en la creación de Dios o se ve que el propósito de Dios para la materia, para la carne, para la materia, sea que entonces perdure para siempre. Porque todo lo que es materia, todo lo que es físico, tiene fin, tiene un ciclo. ¿Ve? Tiene un ciclo. Porque la muerte de la que está hablando aquí, entonces no es la muerte de que de manera natural la carne que fue tomada del polvo vuelva al polvo, sino que entonces el juicio de Dios para entonces el espíritu. La cuestión es que entonces, para que retomemos, tengamos claro. A ver aquí, entonces Trini sigue. Entonces, y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Entonces, esas traducciones, entonces, como les dije, no, digamos, se acercan, pero si ya yo con el entendimiento comenzó a vivir, entonces yo sí tengo claro, comenzó a estar vivo para Dios, porque Dios es espíritu, entonces sí, pero hay que buscar, recuerden, una transliteración, no versiones, no les estoy diciendo que busquen en diferentes versiones como dicen. Cuando es que busquen en otras versiones es una cosa, pero cuando lo que les estoy diciendo es que busquen en la versión transliterada, entonces es otra cosa. Y la versión transliterada, o sea, como dice en el hebreo original. Original, recuerden, no es porque sea el manuscrito el que se escribió original, el que escribió de puño y letra Moisés, no, sino los manuscritos que se tienen más antiguos, más fieles. Bueno, la cuestión es que lo que queremos dejar claro es que por causa del pecado, el hombre entonces experimenta la muerte espiritual y por lo tanto entonces el hombre ya lo único que o conoce hoy es la vida de la carne. Entonces, por eso el Señor entonces dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, estando nosotros muertos en pecados y delitos. Maestro, te seguiré a donde quiera, deja primero que vaya y entierre a mis padres, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, los muertos está haciendo referencia a que todos los seres humanos, por causa del pecado, desde el principio morimos. Entonces, hoy nacemos muertos. ¿Pero cómo, pastor? ¿Nacemos muertos? Sí, nacemos muertos. Separados de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo? Sí, somos enemigos de Dios desde el momento del nacimiento. Sí, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia enseña. Pero entonces, ¿cómo así? ¿No existimos para Dios? No. Pero entonces Dios no. Todo, no. Todo lo que su corazoncito, todo lo que la religión, todo lo que su abuelita, todo lo que nuestros... no. ¿Ve? Y eso es una verdad. Pero sabiduría es poder, entonces, saber que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Hola, mi hermana María Teresa. Entonces, pero Dios no nos ama. Por causa del pecado, Dios no ama al hombre. Los hombres estamos separados del amor de Dios por causa del pecado. Pero una vez que entonces el problema del pecado se soluciona, entonces el hombre puede recibir el amor de Dios. Porque no es entonces aquí que Dios no ame, sino que entonces hay una barrera, una pared. ¿Se acuerdan la canción que les he cantado? Esa pared que no me deja verte, esa pared debe caer por obra del amor. Entonces esa pared que no me deja verte es el pecado. Entonces es como, digamos, las personas dicen, ay, mira, hoy no salió el sol porque está nublado, pero resulta que sí está el sol todo el tiempo sale, solamente que las nubes obstaculizan y no dejan que los rayos, que la luz del sol resplandezcan. De igual manera ocurre con Dios. La humanidad, y cada vez las tinieblas arrecian más. Entonces, ¿qué significa que las tinieblas arrecen más? Entonces, que cada vez es más difícil que el hombre pueda los rayos del sol, que el amor de Dios permea la tierra. Y entre más oscuro, más condensadas las tinieblas, pues entonces menos pasan la luz. Usted no ha visto cómo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y usted dice, ¡ah! Pero ¿y qué pasó? Entonces es así. ¿Ve? Para que tengamos entonces esto presente. Pero bien, entonces la cuestión aquí es que, mis amados hermanos, los muertos ni oyen, ni ven, ni entienden. Entonces decirle o hablarle a una persona acerca de que para Dios no tiene importancia si come o no come, si se muere o no se muere, si está sano o no está sano, si es antibíblico. No, pero es que el Señor le dijo, mire, venga, busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Si usted le predica a una persona no creyente de esa manera, lo tira para afuera, no lo acerca. No lo acerca. No lo acerca. ¿Por qué? Porque pues esas personas, al igual que todos nosotros, debemos entender es que hemos buscado a Dios por las circunstancias de la carne. Nadie va a buscar a Dios por el Espíritu, porque el Espíritu está muerto. Y no, los muertos no. ¿Usted ha visto un muerto pidiendo agua? ¿Usted ha visto un muerto pidiendo nada? Los muertos no tienen necesidad de nada. Los muertos no piden, no necesitan. Pero usted ha visto una persona viva con hambre, usted ha visto una persona viva con sueño, con sed, usted ha visto una persona viva con frío, usted ha visto una persona viva con problemas emocionales, usted ha visto, ok, ¿cierto que sí o no? Entonces, bien. Entonces el Señor Jesús refuta, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿ve? El Señor dice que eso es lo que las personas que no conocen o no han recibido la gracia buscan. Y usted y yo vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros, levantando muertos, echando fuera demonios, multiplicando panes, sanando cojos, levantando, quitando leprosos, dándole vuelta a los ciegos, trayéndole bienestar para la carne, bienestar para las cosas de este mundo. ¿Ve? Entonces no podemos, le repito, caer entonces en desviarnos. Y ya hoy nosotros como creyentes, entonces usted y yo debemos tener claro, así, la palabra que aplica para nosotros es, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces les he dicho, yo, digámoslo de alguna manera, cuando alguien, bueno, en este caso no yo para que no me quede yo jactando, pero cuando hay un padre, buen padre,
un padre responsable, un padre de familia, entonces responsable, usted no lo ve entonces a los hijos o a la esposa, amor, vas a dejar plata para pagar, vas a dejar plata para pagar, para comer, vas a dejar plata para la comida, vas a dejar plata para, vas a dejar plata para... Sino que un padre, bueno, un padre responsable, sabe que tiene que entonces darle a su familia, proveerle lo que necesita. Entonces sabe que hay que pagar el agua, sabe que hay que pagar. La esposa se lo puede recordar, pues claro que sí, cierto, decía hermana Chely. Entonces la esposa le puede ayudar diciendo lo que hace falta. Pero el padre responsable entonces no tiene que estar sus hijos de su esposa mendigándole y suplicándole y por favor y todo el tiempo, mire, ¿y si va a dejar hoy para la comida? Eso es un mal padre. Y pues entonces nosotros venimos, sí, efectivamente de nuestras relaciones disfuncionales y también entonces por eso cada vez es más difícil poder tener la fe y conservar la fe. Porque el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se ha multiplicado. Y lo más común y lo más entonces normal hoy en día es eso, los hogares y las familias disfuncionales. Ya no es siquiera hay entonces una figura paterna y la figura paterna pues no está cumpliendo su rol y pues por ende la figura materna tampoco. Y entonces hay un desbarajuste que entonces es lo que nos lleva a esa confusión, aún hoy como hijos de Dios, entonces a estar entonces, escúchenme bien, recordando, digamos, nuestra experiencia en propia, en nuestro hogar, o lo que conocimos cuando estábamos no en la fe, en el mundo, cuando éramos gentiles, y pues entonces estamos todavía hoy, aún a pesar de ser hijos de Dios, y eso es lo que el Señor Jesús está exhortándonos, que no debe ser así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, yo soy como hijo de Dios, obediente, entonces tengo el cuidado de Dios, de mi Padre. Y entonces ahí existe o ahí hay una entonces armonía. Yo busco y me esfuerzo por mi espíritu y le doy prioridad a mi espíritu. Pero yo, hijo de Dios, no puede usted o no puedo yo pretender que una persona no creyente que no ha recibido la gracia, entonces esté en la misma situación. Por eso hay que orar y acompañarlos en el dolor, en el sufrimiento, por la circunstancia, por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Y orar y pedirle al Señor que obre con poder y gloria para que en la circunstancia económica, en la circunstancia de salud, en la circunstancia emocional, en lo que estén pasando, estén viviendo, vean señales del cielo. Entonces, pero es que no oramos por las cosas materiales. Yo me acuerdo, así literal. Es cierto que no oramos, no pedimos por esto, no pedimos por... Y yo mismo les he compartido y les he hablado acerca de que yo pues tal vez no recuerde cuánto tiempo hace cuánto, o las pocas veces, y no es que es algo que me esté ufanando o de que algo que me esté jactando, es ya mi condición espiritual, es mi grado de fe, de madurez espiritual. Pero no puedo yo pretender o creer entonces que el niño pueda entonces comer pescado con espinas, al igual que yo estoy comiendo ya pescadito frito con espinas. El niño tiene que comer puré, el niño tiene que comer papillas. Se ha visto entonces que hay que licuarle las cositas al principio, ni siquiera se les puede dar entero porque no pueden tragar. Entonces que el Señor nos ayude y hermanos amados nos dé sabiduría, porque no es verdad, y se lo digo con todo el corazón, y no es cristiano, entonces no es cristiano transmitir ese mensaje. No es cristiano
ese mensaje, porque yo veo en el Evangelio a Jesús el Cristo teniendo cuidado de las necesidades de las cosas de este mundo a todas las personas y ayudándolas y obrando en ella, a través de ellas, y con eso manifestarles el poder de Dios para que su predicación fuera eficaz. Entonces lo que no debemos entonces es, si no tenemos la fe para orar por las circunstancias, si no tenemos la fe, entonces no podemos encasillarlos a ellos, a nuestra condición. Si yo entonces no creo realmente o no estoy claro si Dios puede sanar enfermos, entonces difícilmente voy a orar para que sanidad. Si yo, digamos, no estoy claro, no tengo la fe de que Dios puede obrar en una circunstancia económica, en una circunstancia familiar, en cualquier área, entonces, pues más fácil entonces, no, por eso no pidamos, venga, arrepiéntase, reciba la gracia, no, no. Y no es cristiano y no es está mal, como se acuerde, esa es la misma palabra que emplea. Padre, pastor, está mal entonces pedir por las cosas de la carne, está mal pedir, no. Está mal solamente pedir por las cosas de la carne. Está mal por las cosas de la carne olvidarnos o dejar las cosas del Espíritu, sí está mal. Para finalizar, entonces, Primera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 1 y 2. Dice así: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De aquí entonces, de esta porción de la palabra de Dios, nosotros podemos aprender que realmente entonces es la condición espiritual, ¿cierto? Lo más grandioso, lo más maravilloso, lo más importante, porque es lo eterno. Pero dice, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud. Entonces no está mal. No está mal. Aquí hay equilibrio. Que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Las cosas que vayan bien, las cosas del espíritu y las cosas de la carne, conjuntamente. Pero como está el espíritu, están todas las cosas. Pues claro, porque el espíritu es el que marca la relación con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que se acercan a Dios no por medio de la carne no pueden agradarle, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos de Dios, no se sujetan a la voluntad de Dios. Pues claro que sí. Es que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Porque sí, mi relación con Dios es espiritual. Y conforme está mi relación con Dios, entonces yo disfruto de todos esos beneficios que conllevan esa relación con Dios. ¿Ve? Entonces lo primero que debemos es entonces manifestarles que necesitan es arreglar su situación con Dios. Pero una vez que hayan visto señales y prodigios, no se le puede a usted predicar el Evangelio si es que estoy pasando por una situación. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre. Yo creo que Dios el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, puede y tiene entonces el poder y el deseo y la voluntad buena y agradable para que todas las circunstancias entonces mejoren en su vida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Ok, cuando vean poder de Dios, entonces ahora sí venga.
ahora sí, venga. Entonces reconcíliese con Dios, para que ya eso no sea una cosa, digamos, espontánea, eventual, sino que sea constante en todas las áreas, en todas las cosas de su vida. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, que podamos entonces correctamente anunciar el Evangelio del Reino de los Cielos, que no nos apartemos. Recordemos entonces que aunque la carne es enemigo de Dios por causa del pecado, una vez el pecado se quita, entonces ahora sí, en carne, en espíritu y en verdad, pero en espíritu y en verdad, espiritualmente en esta carne, de verdad, nos acercamos a Dios y vivimos para Dios. Oramos y pidámosle al Padre que nos oramos el Padre nuestro en el nombre de Jesús, y los espero entonces esta noche para que ahora sí, en el tiempo de esta noche, aprendamos y continuemos entonces con la enseñanza, la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, feliz día para todos, que el Señor Jesús les bendiga y les dé sabiduría en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Un abrazo, chao, chao.